¿Cómo? Eso es como de la primera clase. Eso es como de la primera clase y es todavía en el tema de la modernidad. Porque también me quedé con la idea asociada a esto que me dijeron estos chicos de que en realidad ellos no entendían muy bien por qué los 2 o 3 primeros años de la carrera se les enseñaba o se les pasaban materias tan amplias y diversas, y recién en tercero o cuarto empezaban a ver temas propiamente psicológicos, entendiendo propiamente psicológico como, no sé, psicología del desarrollo, psicología de la personalidad, cosas como propiamente psicopatología, en fin. Y en realidad, claro, porque digo que es una gran disciplina, es porque nuestro campo del saber es amplio y diverso, en el fondo, y ha sufrido un largo proceso de transformaciones también, desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, y lo que vamos a discutir un poco ahora, y a propósito, insisto en la idea de la modernidad, porque la modernidad significa muchas cosas, en el fondo, y tal vez están un poco aburridos, porque el semestre pasado le dimos muy fuerte al tema de la modernidad, pero este semestre también le vamos a dar muy fuerte, porque en realidad la modernidad es el contexto en que acontece todo lo que podemos pensar y discutir. Entonces, es tanto una estructura, como por así decir, interna, que nos permite y nos entrega las categorías ideológicas, incluso los prejuicios, diría la Hannah Arendt, con los cuales nosotros nos aproximamos a la realidad, como también cualifica la realidad misma, en el fondo. Es esta época que está dotada de ciertas características, de ciertas dinámicas, en fin. Y entonces la modernidad es una, por así decir, pero las interpretaciones y las discusiones posibles sobre la modernidad son infinitas. Dicho eso, vamos a hacer una clase de historia de las ciencias. Vamos a hablar de Galileo, de Kepler, de, qué sé yo, de Copérnico, de Ptolomeo, del sistema solar, cosas que evidentemente están muy lejos de la psicología del desarrollo, digamos, y de la psicopatología. Pero son importantes, ¿por qué? Porque le dan un lugar adelante. Andaban por ahí las listas, ojalá se preocupen de firmarlas todos antes de irse. Eso vale para hoy y para todas las clases que tengamos. Cuando me puse a leer el texto que toca hoy, fue igual caótico porque había muchas como cosas matemáticas. Sí. Entonces, ¿eso va a ser importante a la hora de la prueba? ¿O? No. O sea, me va a ir horrible. No, las fórmulas y los esquemas y los gráficos, esos que no necesitan entender la ciencia que hay, no es un ramo de física, digamos. Necesitan entender la historia, necesitan entender el sentido de esos procesos, digamos, en el contexto de la modernidad, y cómo eso afecta a nuestra subjetividad y a este objeto de estudio que tenemos nosotros, que es la persona, el ser humano, el sujeto, en fin. El otro día hacía una clase de personalidad y en realidad se me fue toda la clase en tratar de definir la cantidad de palabras que podemos usar para nombrar el sujeto humano, ¿cierto? Persona, sujeto, yo, self, hay uno, agente, actor, etc. Y cada uno tiene su propia tradición epistemológica, su propia carga filosófica en el fondo, y por lo mismo sus propios acentos y etc. Ya, miren, a modo de hipótesis, y voy a partir por el punto al que tenemos que llegar, ¿saben? Para que lo vean venir, digamos. Todo el asunto, para nosotros, especialmente la ciencia en general, pero muy especialmente para nosotros como disciplina psicológica y para el mundo de las ciencias humanas, el proceso que inicia hacia el final de la Edad Media, más o menos el siglo XV, y comienza más o menos el siglo XVI, y especialmente el siglo XVII,
que ustedes han escuchado, el siglo de las luces, de la razón, se caracteriza, gracias, se caracteriza porque tuvo un solo y puro, nunca tanto, pero tuvo un gran resultado, que es ese. ¿Leyeron eso en el texto? ¿Lo percibieron? Te leo, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Gracias. Si falta alguien, no lo olviden después. El desencantamiento. ¿Leyeron la palabra en el texto o se la estoy...? Yo no leí el texto, pero se refiere al el inicio de la separación entre la iglesia y el Estado, por así decirlo. Sí, hay algo de eso. Desencantamiento no de significa eso, la iglesia. Pero eso es parte del asunto. No es el desencantamiento eso, pero eso hace parte del mismo problema, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay algo en el orden del poder que comienza con la modernidad a tomar otro cariz, otra consistencia, digamos, ¿cierto? A las promesas de la modernidad, una cosa así, ¿no? Sí, también, está bien eso, sí, como... tú dices como que en el fondo, como el Fausto, ¿no? De Goethe, como que está la promesa de que la modernidad nos va a traer progreso, desarrollo, en fin, pero finalmente nos trajo desastre y padecimiento. Sí, también hay algo de eso, efectivamente, hay algo de eso. ¿Qué más puede haber en esta idea de desencantamiento? No sé si desencantamiento como tal fue la palabra, pero sí casi todo el texto se refiere de esto de la teoría aristotélica de mirar como por decirlo así, el movimiento. Sí. Y estaba esta otra teoría de Galileo, Sí. que era más, por decirlo así, de Descartes, solo que él fue, es como para explicarlo. Sí. Eso yo lo entendería como desencantamiento. A ver, está muy bien lo que estás diciendo, pero te faltó un poquito, te confundiste. Me estás diciendo que por una parte hay una pugna, digamos, Sí. entre una hegemonía aristotélica, pero no es un aristotelismo a secas. Hubieron muchas variaciones. Claro, es aristotélico-tomista, ¿cierto? Es el Aristóteles que es hegemónico durante la Edad Media y especialmente con todo lo que llamamos el pensamiento escolástico. Avanti. La lista. Mejor avance la correcta. Son muchos los que no sé cuánto hay que aprender de todos los que saben. No, si lo que hay que entender es la lógica. Ya, sí, porque son tantos. Es muchísimo, por eso partía con lo que les decía de los chicos del taller que me dijeron, oye, pucha, nos enseñan puras cosas que en realidad nunca usamos. El otro día, yo ya le he dicho, a mí en realidad me gustan caleta los memes cuando son ingeniosos y pues son casi poesía visual en el fondo, como que de repente en un puro meme viene una metáfora y hay uno argentino, no sé si lo ubican, que se llama el viejo Garca. No, se me cayó el carnet como varias veces. Pero bueno, el otro día vi un meme que decía, bueno, y otro día más sin usar el mínimo común divisor. En realidad, claro, como cuando uno le dice en el colegio, hola, la lista está por ahí corriendo, por favor. Es como cuando uno le dice en el colegio, bueno, estudien esto porque en realidad lo van a usar, pero en realidad, claro, en la práctica psicológica
poco vamos a usar estas ideas de la revolución de la ciencia o qué sé yo, pero lo que es importante es que podamos entender. Y porque yo tomo apuntes y no sabía exactamente qué tomar de apuntes de Claro. todo lo que... No, los nombres y la obra de los científicos naturales y en fin, el aporte que hizo X para que Y hiciera luego, en fin, eso en realidad es como un curso de ciencias, de historia de o de filosofía de la ciencia, como avanzado, digamos, de maestría o en fin. Aquí lo que necesitamos entender es lo que ya hemos venido discutiendo desde el semestre pasado, que es la idea que se instala una nueva época que cambia, donde todos los sólidos se disuelven en el aire, y además de en lo moral y en lo cultural, que fue lo que vimos el semestre pasado, ahora lo vamos a pensar también en la ciencia, ¿cierto? Así como lo vimos con la literatura y con la sociología, digamos, en el semestre pasado, lo vamos a pensar en esta clase y en las siguientes 2 o 3, el mismo problema, pero en la ciencia. Claro, lo que estaba diciendo, ¿tu nombre cuál es? Camila. Lo que estaba diciendo Camila es que efectivamente hacia ese periodo, el comienzo del Renacimiento, ¿no? Que identificamos como también el comienzo de la modernidad, hay una pugna. Hay una pugna entre las concepciones aristotélico-tomistas que dominaban las teorías del conocimiento y los principios, digamos, rectores del ordenamiento natural, digamos, de la naturaleza. No es solo Galileo, pero es Galileo uno de los más importantes intelectuales, podríamos decir, hombres renacentistas, que va a comenzar a confrontar estas ideas. Insisto, yo tampoco soy un filósofo así que sepa toda la filosofía con el lujo de detalle, entonces tampoco podría distinguir bien en Aristóteles qué es lo que Santo Tomás transforma y modifica y cuál es la pugna ahí, porque seguro que un aristotélico bien formado en Aristóteles va a decir, oye, no, pero es que mira, Santo Tomás degradó a nuestro prócer, digamos, como, yo no podría llegar tan allá, digamos, pero a lo que quiero apuntar es a que en realidad lo que sucede es que esta concepción vigente durante la Edad Media, más de 1000 años, aristotélico-tomista en el fondo, donde es la naturaleza lo que da preeminencia al conocimiento, digamos, y son nuestros sentidos los que nos permiten aproximarnos a esta naturaleza. La clave es que esa naturaleza está dada por Dios, ¿cierto? Aristóteles pone una epistemología que dice, ok, nosotros podemos conocer con nuestros sentidos, sin embargo, eso que conocemos tiene un orden intrínseco, propio, natural, y ese orden intrínseco, propio, natural, no es racional, sino que es divino. Y lo que va a pasar con la revolución del siglo de las luces, del siglo XVII, con Galileo a la cabeza como punta de lanza, digamos, va a ser que eso va a quedar en entredicho. O sea, este mundo hecho por Dios, digamos, y constituido de forma divina, no. Obedece a reglas científicas, es matematizable, y empiezan a aparecer leyes más tardías pero que hasta el día de hoy nos cala esto, como que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Eso es una idea propiamente moderna en el fondo. O sea, antes de que Lavoisier indicara en la química esa ley, digamos, la idea que era hegemónica, digamos, en la cultura y en todos los sujetos hablantes, era que en realidad Dios creaba lo que fuera su voluntad, ¿no? ¿Cierto? A los seres humanos, en fin, y no teníamos esta idea de que en realidad la materia está compuesta por elementos químicos que se asocian dependiendo de ciertas condiciones, y eso
hace la vida en general. Eso. ¿Responde tu pregunta o ayuda un poco a encarmenar tu problema? Sí. ¿Más preguntas, más dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? No puede ser que esté todo tan claro. ¿Cómo va a estar todo tan claro? Avance. Bueno, vamos a avanzar un poquito y a ver si se les ocurre algo o les entra alguna duda. Algo sucede, niños. Vamos a descargar mejor porque parece que donde está en el online, ¿qué secreto? Ya, vamos a repetir igual algunas ideas para empalmar sobre lo mismo que veníamos discutiendo, pero tratemos de entrarle con esta otra perspectiva, ¿sí? Pensando en que no estamos tratando de pensar los cambios en la cultura, sino que pensando la idea del desarrollo de la ciencia. Ya habíamos dicho la semana pasada que toda teoría científica consta de esa estructura, ¿cierto? Siempre, una teoría científica tiene una concepción del ser, tiene una concepción del conocimiento y tiene unas estrategias para aproximarse y producir ese conocimiento, ¿cierto? Es difícil de separar en el fondo, porque obviamente que van juntas. Uno no puede tener una concepción de un ser idealista y una metodología experimental, ¿me entienden? Como en realidad tiene que haber una consistencia interna. Eso lo grabaron y lo tienen fijo, porque esto también nos va a atravesar no solo el semestre, sino que les va a atravesar la carrera, la disciplina entera. Entonces, bueno, tenemos que la epistemología lo definimos como el estudio del conocimiento, ¿cierto? Como la rama de la filosofía que va a estudiar las formas en que el conocimiento se produce a lo largo de la historia, y deberíamos al menos pensar en tres grandes momentos, ¿cierto? Antecedentes clásicos, que ya a su vez quedan subdivididos en distintos momentos y con distintos acentos, ¿cierto? Que son los autores presocráticos, antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, que ustedes saben son discípulo y maestro. Por más de 20 años Aristóteles estudió en Atenas, porque Aristóteles no es ateniense, Aristóteles es macedonio, y un poco de lo que hoy día es Rumania, y Aristóteles va a estudiar con Platón, y cuando Platón muere, Aristóteles vuelve a Macedonia. ¿Saben esta historia? ¿Se las conté ya? Vuelve a Macedonia y hace de tutor y le enseña de instructor a Alejandro Magno, que va a ser el conquistador de Asia, ¿no? Con toda esta historia de la antigüedad de las guerras entre los persas y los griegos.
¿Conocen esa historia? Sí, las guerras médicas, en fin, más o menos. Sí. Que vienen los persas y quieren invadir Grecia, y el gran imperio persa, que era gigantesco, y los griegos que eran ciudades-estado chiquititas y que resisten una y otra vez, y que finalmente a la vuelta de la historia, Alejandro Magno se vuelve el gran conquistador, y en fin. Y bueno, él es el discípulo de Aristóteles. Y bueno, y los presocráticos, que en realidad aquí esto es súper interesante, en realidad, porque los presocráticos están en el origen mismo de la cultura, pues están antes de Platón. Entonces, empiezan a hacerse todas las preguntas sobre todo, en el fondo. O sea, no hay antecedentes, entonces empiezan a preguntarse sobre la materia, sobre la matemática, sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre qué sé yo. No hay preguntas que dejen sin abordar. Algunas son teorías que en realidad no logran consolidarse o complementarse a la larga. Otras llegan hasta nuestros días, como precisamente esta que decía de Lavoisier, es una idea presocrática, incluso está un autor que se llama Epicuro, y que ya por allá, por no sé, ya en el 3000 antes de Cristo, decía que en realidad de eso se trata, en el fondo, de que la naturaleza todo es cambio y movimiento, no hay nada estable y sólido, sino que la materia es solo cambio y movimiento. Entonces, como les decía también la semana pasada, no sé si lo dije aquí, pero lo digo siempre, en realidad todos los problemas que nosotros tenemos hoy día, siempre vamos y encontramos un antecedente en la Grecia antigua. En fin, los antecedentes modernos, que son los que tendríamos que ser capaces de revisar un poco hoy, son los que hacen precisamente el momento de quiebre, de corte entre esta época oscura y inmóvil que fueron los 1000 años de Edad Media y esto que llamamos la modernidad. Y bueno, Descartes es el pensador, digamos, en Francia, que está ahí en el ¿cómo decir?, en el clivaje, en el vértice entre una época y la otra, en la filosofía, Galileo en la ciencia, y bueno, Kant va a venir 200 años después a consolidar todo este asunto. Y hoy día tenemos antecedentes contemporáneos que no supe ni siquiera qué autores ponerles ahí, porque también son muchos, pero en realidad en antecedentes contemporáneos deberíamos poner a los grandes y cuáles son los grandes filósofos de nuestro tiempo, desde Husserl para adelante. Husserl, Heidegger, Foucault, tengo una laminita de eso también. Pero claro, hay al menos esos 3 tiempos, ¿cierto? Y uno cuarto aquí metido entre medio que es oscuro y poco frecuente. Y sobre todo muy religioso. Y esta señora, o señorita, o dama, o diosa, ¿saben quién es? Atenea. Claro. Atenea es la diosa de la sabiduría y por supuesto la patrona de Atenas. ¿Y ese ríe? ¿Por qué la risa? No, bueno, no. Iba a decir otro nombre, pero menos mal no lo dijo. Ah, el que se reviente se salva, está bien. Claro, Atenea es una diosa de muchos poderes, ¿no? Es la hija predilecta de Zeus. Nace espontáneamente del cerebro de Zeus. Y es la diosa de la sabiduría, hermana de Apolo. Y es también, creo, si no me equivoco, la diosa de la guerra, porque ustedes saben, Atenas fue una ciudad-estado donde florecieron las artes, las ciencias, especialmente la filosofía, pero también fue una ciudad terrible y profundamente guerrera. En fin, eso es otra historia, otro día hablamos. Ya, esa es Atenea entonces, y tenemos estos 3 momentos, los antecedentes clásicos, los modernos,
con Descartes a la cabeza, Galileo y con Kant consolidando, y los antecedentes contemporáneos. Esto ya lo vimos también, esta famosísima pintura. La volví a poner porque lo que quiero insistir es en que está ¿cómo llamarlo? Hecho, digamos, este evento, de que hay una suerte de, los psicoanalistas diríamos, espejeo, ¿cierto? Entre los grandes intelectuales, artistas, científicos de la modernidad temprana, del Renacimiento, y los clásicos, ¿no? Entonces Rafael viene y pinta la escuela de Atenas, pero pinta la escuela de Atenas con Leonardo entre medio, con Miguel Ángel entre medio, con el mismo entre medio, y entonces está esta suerte de relación especular de un tiempo con el otro, ¿no? Y esa la volví a poner también porque ¿qué es lo que cambia de una a otra? Lo que cambia es de una concepción teocéntrica, con Dios al medio, en el centro y explicándolo todo, a una concepción, ¿cómo la llamaríamos? Antropocéntrica. Se me fue la palabra. Y bueno, esto lo hemos hecho aparecer en el caso de la gente que hizo conmigo Psicología y Sociedad, pero también en general lo hemos hecho aparecer a partir de la idea de la perspectiva, ¿cierto? Cuando los pintores aprenden a pintar en perspectiva, como que el tiempo se profundiza. La pintura medieval es plana y entonces no hay movimiento. Están ahí, está la figura, y el tema de la jerarquía aparece, son como los dibujos de niños. Las figuras más importantes son más grandes, las figuras menos importantes son más chicas y no tienen profundidad. Cuando los pintores logran pintar en profundidad, algo empieza a pasar en el espíritu, en las mentes, en la conciencia de los sujetos de una época, que empieza a haber movimiento. Entonces, este caballero San Juan de la Cruz, que probablemente por esto luego lo hicieron santo, trata de hacer como una resistencia, digamos, y dice, bueno, nosotros los cristianos también podemos pintar en perspectiva y Dios, en fin, puede también entrar en esta nueva época, pero en realidad le alcanza para eso nomás, y después viene Dalí y en realidad como que nada, se consolida el cambio de la época, ¿no? Y viene esta tremendísima frase de Zaratustra que dice Dios ha muerto, y que ahora había otra, ¿no? En el libro que leímos esta semana, no sé si la recuerdan, pero estaba también la misma idea, porque este francés, yo no soy muy amigo de la filosofía francesa, como que yo más bien me he formado en una tradición más germánica, que son más sencillos y son más arcaicos, estos franceses que hablan, ¿no? Y dan vueltas y en fin. Vamos a avanzar un poco. No vamos a avanzar tanto todavía. Y bueno, está la idea de que, claro, de que en la modernidad la figura teológica va desperfilándose y que en realidad es el hombre el que adquiere el lugar preponderante, y es el hombre, no el hombre y la mujer, por supuesto, pero no en todas sus cualidades, sino que hay una en especial que lo hace ponerse en el centro, ¿cierto? ¿Cuál es esa? Pensar. Ajá. Un poquito más, a ver, pensar, sí. ¿Cuál es la gran cualidad del ser humano? La razón. La razón. Claro, es la razón la que va a hacer que la figura de Dios deje de estar en el centro, y lo que va a haber en el centro ahora va a ser la razón. Entonces, por eso Galileo, ¿se dan cuenta? Porque ya dejamos de creer en un Dios que nos dio
la naturaleza, que es el Señor de la creación y que puso a su Hijo predilecto, el ser humano, en el centro de la creación y la Tierra en el centro del universo ptolomeico. Y de repente, no, Copérnico viene y dice, a ver, esta cosa parece que no, y Galileo viene de Brasil y dice, a ver, saquémosle los cálculos, y en realidad no estamos al centro, no estamos quietos, se mueve la cosa, y parece ser que en realidad la mano divina es solo una bella metáfora, pero habrían maneras, diríamos hoy día, materialistas de explicar el surgimiento y la creación, digamos, de la naturaleza. Después les puse esa, ¿la conocen esa? Es bonita esa pintura, es de un también pintor renacentista, tempranero, en realidad, aquí está Sandro Botticelli, 1485, es antes que el hombre de Vitruvio incluso. El hombre de Vitruvio lo habíamos fechado por ahí mismo, pero ¿cuánto dice? 1490. Y este, 85. 5 añitos antes, y en realidad está pasando lo mismo. Se dan cuenta que es lo que les decía también la semana pasada, que esta idea, que también va a ser importante, chicos, que la tengan, en alemán esta vez sí. Y esta la época. El Zeitgeist, el aire de los tiempos, la época, el espíritu de la época. Entonces, claro, está Da Vinci pintando el Vitruvio, está Botticelli pintando esta Venus, está Miguel Ángel pintando ahí de la manito de la Capilla Sixtina, y en fin, está por todos lados, está Rafael pintando la Escuela de Atenas, etcétera. Están los Medici, los mecenas estos que están, en fin, subvencionados, y son intelectuales, digamos, ilustrados, están subvencionando humanistas, están subvencionando también a los distintos artistas talentosos para que pinten y creen en virtud de también una doctrina, digamos, humanista que comienza a agarrar fuerza al principio de la edad moderna, finales de la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que hay en esta pintura? Lo que dice allá abajo, dice, representa la fusión simbólica del espíritu y la materia, la interacción armoniosa de la idea y la naturaleza. Se dan cuenta que hasta antes de esto teníamos el mundo. ¿Me comía un pedacito de confort para limpiar poquito nomás, es para limpiar la pizarra? Gracias. Hasta antes de esto que va a ser la fusión, digamos, kantiana, pero que para la cual falta todavía, eso es hacia el final del 1700, en realidad ya empieza a haber tempranamente una crítica, digamos, que de la razón, y entonces también empieza a surgir la idea de una ciencia como la conocemos hoy día. Y si bien hasta durante la Edad Media había esta distinción entre lo platónico, que quedaba un poquitito desperfilado, ¿no? Porque Platón es un autor que está, a su vez, en la antigüedad, está en el vértice. Platón es un animista, igual Platón todavía cree en los dioses y en sus diálogos, digamos, tiene referencias permanentes a todo el panteón griego, ¿me entienden? Entonces, no es si bien es un racionalista porque es heredero de Sócrates, digamos, y está sobre todo en la reflexión y en la razón como herramienta, digamos,
cree todavía en un mundo animado, en el fondo, cree en los poderes de los dioses y las aporías. Aporía es una palabra que significa problema sin solución. Las aporías que se enfrenta, con las que se enfrenta la filosofía clásica, platónica, muchas veces son resueltas a través de metáforas asociadas al panteón de los 12 dioses griegos. Aristóteles ya no. Aristóteles es un científico en que ya los dioses pueden estar por ahí si quieren, pero en realidad ya dejan de tener tanta eficacia sobre el mundo natural, digamos, por eso Aristóteles es un naturalista. Y qué decir, después estos que vienen después, Galileo, Descartes, Galileo y Kant, en fin, como que ya la idea de Dios al revés, se vuelve un problema de la metafísica en el fondo, y claro, por supuesto que se desprenden de pero lo interesante de acá es que, bueno, esta siempre uno la conoce como el nacimiento de Venus, ¿no? Pero en realidad no se ve bien. Si quieren la pueden buscar por ahí en sus dispositivos para que la puedan ver o después. Lo que hay es es la Venus, que está en una conchita, ¿no? Como de ostra o de ostión, y que en realidad, más que estar naciendo, está desembarcando, ¿sabes? Ella viene del mar, en esta zona de acá se ve el mar, y en esta zona de acá se ve como la tierra, el puerto. Entonces viene la Venus, que está siendo impulsada por el dios del viento en su barca de conchita, digamos, y está siendo recibida en la tierra con un manto de flores por algún personaje de la mitología que en este minuto no recuerdo el nombre. Y entonces son otra vez los Medici que convocan a Botticelli a pintar esta idea, en el fondo, en que lo espiritual, la idea, lo divino, la Venus, digamos, de alguna manera desembarca en la Tierra, y eso va a venir a representar un esfuerzo de síntesis entre el mundo de la idea, el mundo del espíritu y la naturaleza. ¿Se entiende eso, no? Que eso es re importante para pensar la modernidad. Y a propósito de lo que ponía ahí arriba, digamos, que es a donde vamos a llegar. Porque, ¿qué es el desencantamiento? Habíamos dicho la separación de la Iglesia y del Estado, sí. ¿Qué más había dicho ahí de la modernidad? Las promesas fallidas de la modernidad. Sí, pero sobre todo el desencantamiento tiene que ver, está todo eso asociado, y seguro que más cosas también, pero vamos a ver que el desencantamiento tiene que ver especialmente con la pérdida del animismo, que para Platón, esto que les decía en el fondo, o sea, los dioses del Olimpo griego, ellos tenían capacidad y eficacia sobre la realidad y sobre el mundo de los seres humanos. Si Zeus se enojaba, dale rayo y qué sé yo, y si Hera se enojaba y eran además dioses súper entretenidos porque estaban llenos de carácter y de personalidad y entraban en relación con los seres humanos, no como este Dios cristiano que tenemos nosotros, que supuestamente lo ve todo y lo cuida todo y lo hace todo, pero nunca nos damos cuenta de nada, digamos. No, aquí estos estaban ahí y en realidad eran falibles también. Entonces, si bien eran todopoderosos, estaban llenos de defectos y virtudes humanas. Entonces eran envidiosos, eran celosos, eran narcisistas, eran, en fin, como competían entre ellos. Y claro, Platón toma parte de eso en su doctrina, digamos, y sucede que el mundo es en principio animado. Y efectivamente, hasta el día de hoy, las culturas originarias, digamos, lo que se llaman los primeros pueblos y qué sé yo,
también pues, viven en un mundo donde la naturaleza está, y bueno, y ahora que estamos a punto de votar una nueva constitución con derechos para la naturaleza y etcétera, empiezan a haber nuevas concepciones, digamos, distintas a las de esta modernidad, podríamos decir, a la modernidad tardía, a la modernidad de la modernización capitalista del 1850 con el Capital de Marx hasta, qué sé yo, hasta finales del siglo XX, principios del XXI, con el neoliberalismo, donde el asunto ha sido la explotación y el dominio de la naturaleza y la producción de riqueza de manera desmedida y sin consideración por, comillas, los derechos de la naturaleza o por el estado de vitalidad de la naturaleza. En la antigüedad, efectivamente, la naturaleza es animista, entonces está dotada de espíritu también, ¿cierto? Imagínense lo que era Egipto o la misma Grecia, en fin, o acá en América Latina, en Indoamérica, acá en el sur del mundo, efectivamente los pueblos mantenían relaciones con los otros elementos de la creación, digamos, de la naturaleza, en condiciones de relativa horizontalidad y reconociéndoles cierta espiritualidad también, a los árboles, qué sé yo, a las aguas. ¿Conocen el concepto, no sé si hay alguien que sea sureño así del sur profundo, o que conozca, o alguien que tenga ascendencia mapuche relativamente cercana, o nadie? ¿Alguien que conozca la palabra ñen? Tampoco. Muchas gracias. ¿No? ¿Cómo? Tus tías los ocupan. ¿Y qué significa? ¿Para qué lo ocupan? No sé, lo dicen así nomás. Los ñen, claro. El ñen es el espíritu. Entonces, las cosas vivas, animadas, en la naturaleza, para los mapuches. Entonces, cuando los árboles, ahí hay ñen, es cuando hay espíritu. Cuando el árbol tiene ñen, o un pequeño estero tiene ñen, cuando está vivo, entonces es un mundo que está animado. Lo que hace nuestra ciencia occidental, racionalista, cartesiana, galileana, matemática, en fin, positivista, es sacar y erradicar todo eso. En realidad, el mundo está desanimado, desencantado. Es la ciencia como puro método racional, es la matemática y es la que va a encontrar las leyes fundamentales de la naturaleza, y los ñen, déjenlos, pero para o sea, como algo que en realidad ¿cómo decir? Ingenuo, infantil en un sentido primitivo, ¿no? Como en realidad para Galileo las cosas que no se pueden medir y no se pueden cuantificar, en realidad simple y sencillamente no existen. Yo pensé que era para maldecir. No. Bueno, pueden haberlo, yo tampoco soy un especialista, digamos, pero hasta donde yo sé son buenos. Puede que los hayan malos también, espíritus buenos y malos, porque en el mundo mapuche está esa dualidad, entonces pueden haber ñen que no sean, pero en general se usa más bien cuando hay algo positivo. Ahí hay ñen, están los espíritus, y está un poco la idea de los antepasados también. Eso. Mucho desvarío, ¿se entiende? ¿Para dónde vamos? Mucho desvarío. Está bien. Son las 9:30. Avancemos un poquito y hacemos la pausa. ¿Qué más hay? A ver. ¿Qué más hay? Esto lo vimos también. No se lo voy a repetir porque ya lo vimos. Pero voy a decir un par de ideas. En realidad está en el origen de nuestra sociedad judeo-cristiana occidental, están estos dos grandes pensadores, ¿no? ¿Qué se ríe? Que me digo y me desdigo, ¿no?
En fin, bueno, tenemos estos dos grandes pensadores en el origen de nuestra sociedad judeo-cristiana occidental, Platón y Aristóteles, que son, como les decía, discípulos y amigos por más de 20 años. Platón funda la academia de Atenas y después, años después, vuelve, después de que Aristóteles va y instruye a Alejandro Magno, vuelve a Atenas y funda el Liceo, ¿no? Entonces, la academia primero era para los más, de nivel doctoral, y el liceo era ya para la instrucción masiva de la población, tema del que Aristóteles se preocupó. Y bueno, tenemos en el origen estos dos sujetillos, grandes sujetillos, y que ponen esta tensión, ¿cierto?, que va a atravesar toda la santa historia de nuestra cultura, en el fondo, y que es la idea de, valga la redundancia, la idea y la naturaleza, ¿cierto? Después en Descartes va a aparecer como la mente y el cuerpo, como el espíritu y el cuerpo también aparece, en fin, y como la res extensa y la res cogitans, en fin. Y es Platón el que introduce esta idea, la primera separación de la mente y el cuerpo, donde el alma y el cuerpo, donde el alma sería la res extensa, ¿cierto? Todos habitamos, todos estamos tocados, por así decir, el alma, y la res cogitans es cada individuo con capacidad cognoscente de esa res extensa. Entonces el conocimiento sería poder acceder cada vez con mayor amplitud a esa red extensa, en el fondo, cosa que está en el alma. Entonces le preexiste un poco al sujeto, y el sujeto lo que tiene que hacer es lograr recordar, digamos, y recuperar para su conciencia. Esto es parecido al psicoanálisis, o yo lo estoy diciendo en psicoanalítico. En realidad lo que tiene que hacer es recuperar, digamos, esos saberes que están en el alma, y que es como el inconsciente transindividual, para producir el conocimiento, ¿cierto? Y esto lo pongo yo siempre también porque, bueno, mi tema es la memoria, y me parece maravilloso en realidad que Platón lo asocie a que la memoria sea un don de Mnemosine. Mnemosine es la madre de las musas, en el fondo, y el asunto es que la memoria obedece también a la inspiración. O sea, uno cuando no tiene ganas de hacer algo, no lo hace. Entonces, para que algo sea fecundo, en realidad requiere de inspiración, y esta actividad de conocer y de recordar o de comprender, podríamos decir, de echar luz sobre alguna área oscura de esta res extensa, evidentemente que requiere de un factor motivacional, digamos, como de inspiración. Entonces, es muy bueno esto de que Platón la asocie a la memoria en los términos que se la defino, con un don de Mnemosine, que es algo que es un poco divino. En cambio, el naturalista Otto, no, esto ustedes lo van a estudiar, no sé si ya lo vieron un poquito, a lo mejor en introducción a la psicología, o como le llaman acá, historia y fundamento, o en procesos en teoría y sistema, o básicamente en procesos psicológicos básicos. Esos son los procesos psicológicos básicos, ¿no? ¿Ya los vieron en alguna parte? ¿Dónde? Están en eso. Están en eso. Sensación, atención, no, me equivoqué, aquí están al revés. Sensación, percepción, atención, memoria y aprendizaje, ¿cierto? Y que van desde los sentidos, ¿cierto? Desde la sensación, que es la simple impresión de algún objeto externo sobre alguno de los 5 órganos de los sentidos, digamos. La percepción, que le incluye, que agrega algún grado de teoría, ¿no? Entonces dice, esto es un vaso. No es solo que está frío, que es de vidrio, sino le pone el concepto. La atención, además de sentir, de lograr concebirlo, se vuelca, digamos, el ser
el sujeto sobre eso. La memoria es la capacidad de traerlo después, aunque no esté, de hacerla, es la capacidad de hacer presente una cosa ausente. Es que si yo digo dinosaurio, ¡pum!, hago aparecer un dinosaurio sin que el dinosaurio esté en la sala. ¿La memoria? La memoria, claro. La memoria, la capacidad de hacer presente una cosa ausente. Y después aquí hay un largo debate, depende de la tradición y depende de quién lo diga, pero claro, los procesos psicológicos básicos, en la más pura tradición cognitivista, son sensación, percepción, atención, memoria y aprendizaje. Entonces aquí yo jugué un poco con la idea de conocimiento, porque en realidad Aristóteles no está pensando en la teoría de los procesos psicológicos básicos, sino que son las teorías de los procesos psicológicos básicos las que después van a echar manos de Aristóteles en el fondo, pero de lo que están hablando aquí Platón y Aristóteles es de la teoría del conocimiento, es de cómo se conoce y cómo el sujeto humano, la persona, es capaz de conocer el mundo que le rodea, comprenderlo y finalmente también transformarlo. Y lo que les decía es que aristotélico, cuando lleva el apellido tomista, es porque sí, es porque hay naturaleza, pero esa naturaleza es de orden divino. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Ya, y esto nos va a dar entonces en la historia de la filosofía dos grandes tradiciones, ¿cierto? Aristóteles, Platón, y tenemos empirismo y idealismo, ¿cierto? La edad de la razón, no confundir racionalismo con idealismo, que si bien Descartes está a la cabeza de aquí de esto, el idealismo en realidad es un movimiento que se habla más bien del idealismo alemán, ¿cierto? Que parte con Kant y con Hegel, y que son las dos grandes como qué decir, fuerza epistemológica de la modernidad, ¿cierto? El empirismo y el idealismo, ¿cierto? Uno es más bien platónico y el otro es más bien aristotélico. Y eso así va a ser la historia por muchos años, hasta que aparezca Kant y que diga no, vamos a ver cómo hacemos un sistema que junte las dos cuestiones y que diga, ok, tenemos la naturaleza, pero nuestra ciencia en el fondo debe ser capaz de unir la idea con la observación y con la experimentación. ¿Qué pensamos? No. Y les puse fotito esta vez. Estos son nuestros sujetos de la modernidad. Bueno, Galileo y Descartes son los primeros, digamos. Descartes antes incluso, ¿no? Parece que Galileo es más joven. 1564, 1596. Sí, Galileo le lleva 20 años o algo así a Descartes, pero claro, Descartes es el filósofo de la razón, en el fondo, francés, y es el que logra como construir un sistema que le da efectivamente a la razón el lugar de preponderancia para la intelección, digamos, de la naturaleza y de la sociedad y del mundo en que vivimos, digamos. Sin embargo, es Galileo en otra rama, digamos, en Italia y más bien en las ciencias, el que va a, ya les decía, esto de que primero hay una concepción ptolomeica, digamos, del cosmos, ¿cierto? Donde está la Tierra y son los planetas y el Sol
la luna, no sé cuál, aquí estamos nosotros, la Tierra, está al medio, esto es Ptolomeo, ¿no? Y va a ser Copérnico el que va a decir, pues no, son los planetas los que giran en torno al Sol y en realidad la cosa se mueve, y por eso el día y la noche, por eso las estaciones del año, en fin, y tampoco soy un especialista, digamos, no sé hasta cuánto logró avanzar Copérnico, digamos, pero habitualmente se refiere como el paradigma copernicano, ¿no? ¿Cierto? La revolución no es galileica, sino que la revolución es copernicana. De Ptolomeo pasamos a un sistema copernicano, y lo que sí sé muy claramente es que el que le hace los cálculos, el que le hace la matemática al sistema copernicano, ese sí es Galileo. ¿Por qué? Porque inventa el telescopio, entonces empieza a poder tener observación. ¿Cómo era la explicación de la concepción ptolemaica? Esta, sí. El primer sistema, digamos, la primera teoría, digamos, del cosmos es que la Tierra es el centro del universo, ¿cierto? Y el hombre es el centro de la creación, digamos, y está el planeta Tierra al centro, y en torno de la Tierra uno lo ve, pues, mira para afuera, uno ve como el Sol gira, como las estrellas giran, como la Luna gira, y todo gira en torno nuestro, digamos, ¿cierto? Ese es Ptolomeo, y eso duró muchísimos años, no sabría decir hasta cuándo, pero miles de años, por lo menos, no sé, más de 1000, y de repente viene Copérnico y dice, no pues, no es la Tierra, o sea, la que está al centro y las cosas, los astros los que giran en torno a ella, sino que es al revés, es el Sol el que está al centro, y somos los planetas los que giramos en torno al Sol, y entonces hay esto que llamamos la revolución copernicana, y que es Galileo el que le hace la matemática y el experimento y la observación y todo aquello, porque el hombre inventa el telescopio y entonces empieza a hacer cálculos, no sé de qué tipo, pero todo muy inteligente seguramente, y empieza a calcular, igual como hicieron los mayas, ¿no? Como aquí empieza a contar los días, y al otro día, y al otro día, y al otro día, y se da cuenta que en 365 días estamos de nuevo ahí, en fin. Y empieza a haber una serie de cuestionamientos, esto no sé los que leyeron, por ahí hay una pregunta, dale. En el tema del encantamiento, cuando se cambia en el tema... Escuchémonos, chicos, que el compañero Gras tiene una pregunta. El encantamiento del desencantamiento es cuando se cambia el hecho de, ¿cómo se llama?, de teocentrismo, pasa a ser antropocentrista. Sí, en algún sentido, pero no solo eso. Solo eso, pero también ahí pasa como de ser todo el centro del universo a, en vez de ser el centro del universo, a ser una parte del universo y constituir el universo, como que cambia el paradigma del pensamiento. Tal cual. Pasa todo eso junto. Y ¿sabes qué pasa también? Por ahí está asociado, digamos, no sé si exacto en los años, pasa también que dejamos de tener religiones politeístas y pasamos a tener religiones monoteístas. Son cambios drásticos en la cultura y en las concepciones del mundo. Perdón, me repetí. ¿Cómo dice? Era un pensamiento en voz alta. Pero compártalo. Claro, son varias cosas. Es interesante cómo entra Coiré al principio del libro, cuando habla del pensamiento moderno, y de alguna manera hace y comenta las mismas cosas que yo ya les había venido comentando la clase pasada y un poco esta, pero lo hace salir desde otros autores, porque como este es francés y cita a unos autores que yo en mi vida en realidad había escuchado nombrar, pero en realidad lo que hace es hacer aparecer el mismo problema que yo estoy intentando hacer aparecer aquí para ustedes,
que es el hecho de que hacia el final de los 1400, principios de los 1500, empiezan a haber autores, en este caso, Alexander Coiré nombra a 4, y voy a buscar el texto para denme un segundo. No sé si alguien lo tiene por ahí. No lo voy a tener aquí en el teléfono. Ya, no importa, pero el asunto es que el asunto es que lo empieza a hacer aparecer como el surgimiento de la modernidad y específicamente de la ciencia moderna, a propósito de como una discusión en principio de la idea de continuidad y discontinuidad, porque dice ningún salto es inmediato, digamos, como que los procesos son más complejos, hay cosas que se adelantan, hay cosas que se retrasan, hay cosas que se tienen que acumular, y de repente hay lo que un marxista diría, hay un salto cualitativo, ¿cierto? Hay gran cantidad de cosas que se acumulan en términos cuantitativos y que de repente esa cantidad produce una cualidad distinta. Hay un salto cualitativo de la cantidad de tanta cosa, de repente hacen que la cosa mayor sea distinta. Entonces, hay saltos cualitativos. Y lo que dice aquí es que hay continuidad y discontinuidad en la construcción del conocimiento, digamos, ¿cierto? Y de nuevo esta idea del aire de los tiempos, del espíritu de los tiempos, en el sentido de que claro, en el sentido de que las épocas cambian y cambian de a poco, cambian lento y de repente hay puntos de inflexión, ¿sí? Pero no es algo que se produzca por decreto de un día para otro y ya de hoy día mañana vamos a ser modernos, o en fin, ahora pensémoslo en nuestra constitución, vamos a instalar esa constitución y evidentemente que al otro día no vamos a tener un Estado social de derecho, digamos. Vamos a tener que construirlo sobre eso, digamos, una vez que se aprueba, en fin. Y bueno, la idea de los cambios en la historia operan, según Coiré, a través de estos procesos que combinan continuidad y discontinuidad. O sea, hay sujetos que se adelantan, que tiran una idea y que esa idea no es bien recepcionada, a lo mejor de primera, digamos, en su época, pero que queda ahí dando bote, para decirlo en buen chileno, y que años después la toma otro y dice, ah, mira esto que estaba interesante, y si esto más, en fin, lo hacemos jugar con esto otro, y se va de alguna manera acumulando y cambiando con el tiempo. La otra gran idea es, por supuesto, lo que ya hemos hablado bastante ahora, esta clase, es que es la sustitución de este teocentrismo, ¿cierto?, medieval, ya Dios ha muerto y etcétera. Entonces es la sustitución de este teocentrismo medieval por el punto de vista humanista, ¿no?, ¿cierto? Entonces, y es la sustitución del problema metafísico y religioso por el moral, en el fondo. O sea, el problema metafísico ya no es Dios, en el fondo. Ya no estamos pensando en que más allá de la física sea Dios el que ha dado o el orden debido a las cosas o el que ha sido el creador, valga la redundancia, de la creación, en el fondo. Sino que nuestro problema metafísico se va a transformar en cómo descubrimos las leyes naturales, matematizables, biológicas, químicas, físicas, especialmente físicas, de la naturaleza, y vamos a suspender la idea de Dios, ¿cierto? Entonces va a cambiar el punto de vista religioso, como dice, la sustitución del problema metafísico y religioso
por el problema moral. El problema va a ser el de la convivencia a partir de la modernidad. Ya no si Dios nos dio este lugar o este otro, en el fondo, ¿cierto? El que nació rey, el que nació siervo. Desde 1850, proletarios del mundo unidos, y abajo, y ya ven lo que le pasó a Luis XVI. En fin, ¿se dan cuenta? Hay un cambio. La vieja lógica lineal ya no es hegemónica. El tiempo medieval en que un día venía después del otro, y que después había otro, y que en fin, uno era antes y el otro era después, eso ya no va más. Empezamos a pensar con una teoría de la complejidad donde en realidad son múltiples factores. Por eso la idea de la continuidad y discontinuidad también, porque no es lineal, no es una sola cosa que va de una pura línea, sino que hay diversidad de factores que se van combinando, se van desarrollando, y que llega un momento en que, claro, la acumulación de cantidad y de cambios, digamos, finalmente va a producir un punto de inflexión. Evidentemente, y lo dice así el texto que diré, es un poco escolar, digamos, decir, hay una fecha, qué sé yo, como dice, hace la referencia a Francis Bacon, que dice en 1493 o no sé cuál año, como buen historiador nunca sé las fechas, en tal fecha, él por primera vez fue el primero que dijo que ya no va más la lógica teocéntrica, sino que ahora el hombre es un animal racional. Y claro, eso está dicho y publicado ahí, pero de ahí a que eso, dicho y publicado, tenga el real efecto que tuvo y que tiene hasta el día de hoy, pasaron varios otros autores teniendo que hacer la cita, digamos, la referencia, y en fin, tuvo que permear la cultura de una manera más compleja que por el solo hecho de decirla, ¿no? Entonces, esta vieja lógica lineal ya no es hegemónica, dice, el viejo mundo bien ordenado y bien jerarquizado, ¿cierto? Feudal, con un rey y sus siervos, digamos, todo muy ordenadito, y Dios a la cabeza de un orden debido, además donde hay un pueblo de analfabetos, digamos, y donde están los libros sagrados, digamos, en que el que es capaz de interpretar el texto es el dueño de la verdad, digamos, y ese va a ser el problema después de Lutero y de la hermenéutica y la reforma protestante en la década del 900, ya en la Edad Media, en que, claro, la Iglesia tenía sometida, por así decir, a los pueblos en virtud de lo que ellos decían que decía el texto sagrado. Pero Lutero va y dice, a ver, voy a leer este texto sagrado a ver si es que realmente dice lo que dice en estos caballeros, y va y lee el texto y dice, ¿sabe qué? En realidad lo que dicen estos caballeros no está en el texto. O sea, esto de que tenían que pagar las bulas para ganarse la vida eterna y los pecados, en fin, que cada pecado valía, dependiendo del grado del pecado, valía varios ceros, digamos, del cheque, etc. Eso no estaba en la Biblia, por supuesto, y era toda una construcción que había construido, para la redundancia, la Iglesia, y claro, va Lutero y descompone esta cuestión. ¿Por qué me fui para allá? Viejo mundo, bien ordenado, bien jerarquizado, da un paso más complejo y diverso. Claro, porque este mundo teocéntrico, donde la Iglesia, por eso también hay alguien que decía la separación de la Iglesia y el Estado, claro, en un principio la Iglesia y el Estado están juntos, entonces lo que dice el rey es palabra de Dios, digamos, ¿cierto? O bueno, están de acuerdo ahí el rey y el papa, de alguna manera, en fin. Es en esta época ya, en la modernidad, digamos, lo de Lutero le antecede todavía unos cuantos siglos, digamos, pero empieza a pasar esto, ¿se dan cuenta? De que este mundo ordenado, teocéntrico, donde Dios da la pauta, digamos, y dicta la ley, empieza a descomponerse y para dar paso a uno más complejo y más diverso, donde hay multicausalidad y donde hay otros factores que inciden y que no son solo los teólogos. Y la cuarta línea es súper importante.
es importante por lo último que dice, ¿cierto? Los marcos tradicionales de la metafísica quedan vaciados de materia viva. O sea, todo lo que era la reflexión metafísica en torno de Dios queda vacío, digamos, y en el fondo el problema va a ser la metafísica del sujeto, ¿no? Y entonces, por eso vamos a tener también esa otra estructura. En el fondo justo quedó la línea en medio, pero en realidad estos son las grandes teorías, digamos, de la modernidad y los grandes pensadores, ¿no? Entonces, tenemos a Galileo, debería ser al revés, tenemos a Descartes, no, estaba bien porque este era más joven, o más viejo. A Galileo, a Descartes, a Kant y a Hegel como los grandes pensadores de nuestra época, y estos son los modernos, ¿no? Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Y aquí los del XIX al XX, ¿cierto? Que abren con Marx, con Nietzsche, con Freud, Dilthey, Husserl, Heidegger, y después estos que ya son más contemporáneos, y bueno, para nosotros al menos en Europa probablemente ya van en una tercera vuelta, pero y que es lo que nosotros vamos a ver un poco en este curso de epistemología. Por eso les decía la semana pasada también que en realidad este curso no lo vamos a mantener solamente pegado todo el rato a la historia de la filosofía de la ciencia, sino que vamos a tratar de incorporar unas unidades que hagan una bajada, digamos, más práctica, pensando en lo que va a venir en su formación, en los talleres más adelante, etc. Entonces, y aquí vamos a tener dos grandes escuelas, que una es Frankfurt, donde hay autores, bueno, donde se conocen como los autores de la teoría crítica, los fundadores son Adorno y Horkheimer, y después hay otros autores que son amigos, digamos, y cercanos, como Benjamin, Hannah Arendt y Jürgen Habermas. Ese sí es titular, digamos, como de la segunda o tercera generación. Y la escuela francesa, con el estructuralismo de la cabeza, especialmente de Althusser, y después los que van a venir son Lacan, Foucault, Derrida, etc. Ese es como un esquema de los grandes pensadores de la modernidad hasta el día de hoy, digamos, de la teoría del conocimiento, ¿sí? Por eso estaba aquí, en el fondo, los marcos tradicionales del pensamiento metafísico, en esa lógica con esos autores, que son forma y materia, la aristotélica, forma, materia, acto y potencia, quedan vaciados de contenido vivo. Imagínense lo que va a hacer Heidegger. Heidegger va a construir una nueva metafísica, pero una metafísica del ser, en el fondo. O sea, y donde para él lo importante va a ser la acción, en el fondo. El ser se va a realizar en el acto. No es que una fuerza divina, en fin, o Dios lo haya hecho a imagen y semejanza, sino que el ser llega a ser, valga la redundancia otra vez, es el ser en el mundo es en acto, en el fondo, o sea, es libre. Entonces eso ya es una distancia sideral respecto de lo que teníamos antes con las concepciones más bien teológicas. Y la otra referencia que hace importante, y con esto hacemos la pausa, es que también alguien lo decía por aquí, ¿cierto? La separación de la Iglesia y el Estado, en el fondo lo que va a ocurrir a nivel de la ciencia, digamos, y de esta dimensión del poder, que es finalmente lo que estamos jugándonos, dice que el fundamento divino del poder, ya se los decía, ha desaparecido, ¿cierto? El poder ya no baja de Dios, sino que como está el hombre al centro, el hombre debe darse una organización, y esa organización es el Estado, ¿cierto? Desde la polis también griega que funcionamos así. Entonces, pero el asunto es cómo se afirma y se conserva el poder en el Estado cuando ya no hay un Dios que lo sostenga. Y ese es Maquiavelo, ¿cierto? Entonces empieza aquí toda la cosa ya realmente política, en fin. Y la última idea que también introduce la ciencia es,
si bien esto ya estaba desde antiguo también, como todo, pero la ciencia galileana, la ciencia moderna, actual, tiene este gravísimo problema, ¿no? ¿Cierto? Que es esta suerte, y bueno, Maturana y tantos, que es esta lógica de la distinción sujeto-objeto, ¿cierto? Que separa, entonces hay un sujeto que conoce y un objeto conocido, y eso hace que el objeto esté inanimado. Y por eso es la idea del desencantamiento también, o sea, en tiempos antiguos probablemente el conocimiento del bosque o el conocimiento de los ríos o de las aguas tenía otros principios en el fondo que consideraban cierta vitalidad, digamos, en el bosque, ciertas armonías, en fin, o cierto equilibrio, en fin, y dentro de un sistema especialmente vivo, en el fondo, donde quedan vaciados de contenido vivo. La ciencia lo que hace es que, la ciencia como la conocemos hoy en el fondo, y ahí va a venir la tremendísima crítica nietzscheana además, es que la ciencia lo que hace es finalmente volver inertes las cosas que estudia, y cuando se trata de cosas vivas, finalmente puede sacarle todas las leyes que quiera, pero mata la cosa. Es como diseccionar a un ser humano. Claro, este tiene corazón, tiene pulmón, tiene riñón, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, pero finalmente, si lo tenéis por parte, el sujeto ya no funciona porque se desvitalizó. Eso, hagamos una pausita y volvemos en 15 minutos, ¿sí? O preguntas, no sé, hasta ahí a lo mejor, preguntas primero, o denle la vuelta y hacemos la pregunta al volver.